Efesios capítulo 3, del versículo 14 en adelante, y lo traemos a su pantalla y vamos a leerlo. Gloria al Señor. Y nos dice así el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. No, vuelve a leerlo, por favor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra. Dios bendícenos ahora, que podamos exponerlo y recibirlo para nosotros. Gracias Dios, gracias Padre. Mis queridos hermanos, fíjense que el apóstol Pablo aquí está dirigiéndose a la iglesia de Éfeso y les está recordando, no les está dando a conocer, sino que les está recordando del ministerio que Pablo tiene, ministerio a los gentiles, y cómo él ya les enseñó que uno de los misterios que Dios le ha permitido revelar es que ya no importa que alguien sea judío o gentil, en Cristo somos una persona, porque como dice Romanos, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces Dios hace de los dos pueblos un nuevo pueblo, un nuevo ser, ¿verdad? Entonces el gentil que se convierte, el judío que se convierte, pasan a ser iglesia. Y entonces a partir de allí, pues Cristo viene y fortalece la iglesia, y de ahí se va edificando. Y es a la iglesia a quien le corresponde llevar este anuncio del evangelio, llevar estas buenas nuevas de salvación a todas las demás personas. Entonces Pablo dice, por esta causa yo oro, ¿verdad? Por esta causa yo doblo mis rodillas para que la iglesia no permita o no deje de anunciar el evangelio. Como dice el versículo, es el versículo 10, dice, oiga esto, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Entonces, vemos que es a la iglesia a quien toca darle a conocer el propósito de Dios, ¿verdad? El propósito de hacer de toda la humanidad un solo pueblo, de aquellos, no de todo el mundo, de aquellos que crean en Jesucristo. Entonces, amados, allí comienza. Entonces Pablo dice, yo oro porque la iglesia sea quien tome su responsabilidad de lo que ya conoce y comience a anunciar al mundo que Cristo, que hay una bendición especial para todos aquellos que creamos en Cristo y seamos un solo pueblo, seamos la iglesia del cual Cristo es la cabeza. Y entonces estamos finalizando este capítulo número 3, que es los primeros 3 capítulos de Efesios son la parte doctrinal, pero a mí me llama la atención que en este versículo 14 cómo nos aclara que quién es nuestro sustentador, quién es nuestro creador, y comienza diciéndonos que dobla rodillas ante el Padre nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Nos hace énfasis reconociendo a Dios como nuestro creador, como nuestro sustentador,
quien por Él han sido todas las cosas dadas, todas las cosas hechas. Entonces nos está enfatizando por la causa que Él está clamando, está orando al Dios Padre. Amén. Y fíjense, la primera parte de la que estoy hablando es prácticamente para podernos introducir a esto, porque al principio dijo Pablo, yo doblo rodillas para que la iglesia haga tome su responsabilidad ya una vez convertido a llevar el mensaje. Pero ahora Pablo dice, y lo vuelvo a poner en su pantalla, y comenzamos en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, tal como mi esposa les acaba de decir. Entonces nuestras oraciones van dirigidas al Padre, siempre. Recuerden cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, ustedes deben orar así. Lo primero que dijo, las primeras dos palabras, ¿cuáles fueron? Padre nuestro. Nuestra oración va al Padre y termina en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En lo que nosotros vamos al Padre y de ahí venimos y glorificamos al Padre. Luego, después de glorificarle y de agradecerle todos sus favores, entonces nosotros traemos nuestra petición. Entonces Pablo dice que dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene Pablo a decir quién es el Padre. Recuerde, le acabo de decir, primero usted se dirige al Padre, luego glorifica al Padre. Entonces Pablo no pierde ese sentido y dice, yo oro al Padre y glorifica al Padre de esta manera con sus palabras. Oiga esto. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, no que todos tenemos el apellido de Dios, sino que todo viene de Dios y todas las autoridades de esta tierra son permitidas por Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando pensamos en Dios, pensamos en el Creador y no solamente como dijo Luis hace un ratito, no solamente es el Creador, sino que es el sustentador, ¿verdad? No es como nosotros que Pablo dice, pues yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. No, Pablo aquí está diciendo, Dios hizo la tierra, Dios sostiene la tierra, eres el dueño de la tierra, Él controla la tierra. Entonces la oración va al Padre y el Padre es el que da, el que sostiene y por quien todas las cosas subsisten. Y a eso se refiere, de quien toma nombre toda familia, oiga esto, en los cielos y en la tierra. Porque nos dice que la palabra de Dios, que por Él y para Él fueron creadas. Así es, en Romanos, el último capítulo el último versículo del capítulo 11 de Romanos dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, después de glorificar al Padre y decir quién es el Padre y que todos dependemos del Padre, dice el versículo 16. Y esta es la petición de Pablo. Amén. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Vea que bien diferente a las peticiones nuestras. ¿Cuáles son sus últimas tres peticiones, amados? ¿Cuáles serán sus últimas tres peticiones? Dame. Y esta es una oración por fortaleza espiritual. Correcto. Que no es muy común ver que esa debería de ser, mejor dicho, la petición que siempre debemos de pedir, la fortaleza espiritual. ¿Para qué? Para que nos podamos sostener firmes en el caminar cristiano. Fíjense que la Biblia dice que cuando nosotros pecamos tenemos que ir a Dios, ¿verdad? Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces nosotros deberíamos de ir a Dios, confesar nuestro pecado, decirle, Señor, yo tengo esta tentación, tengo este problema, yo no aguanto, yo no soporto, ayúdame. Y entonces Dios, porque de todas maneras Dios ya lo sabe, Dios conoce su pecado, Dios conoce mi pecado, Dios conoce sus intenciones y Dios conoce mis intenciones. Entonces, como ya las conoce, mejor se las presento. Así es, pero y generalmente pedimos por las peticiones son por las cosas carnales, pastor. Pero aquí está sí, por eso es que estoy diciendo confesar nuestros pecados. Sí,
pero generalmente casi siempre son peticiones materiales. Correcto. ¿Verdad? Entonces, pero aquí Pablo nos hace la aclaración que él pide ser fortalecidos el hombre interior, dice, fortalecidos en el Espíritu Santo, fortalecidos por medio sería del Espíritu Santo para poder alcanzar todas esas cosas celestiales. Esa, como nos comienza diciendo Efesios, que nos da bendiciones espirituales. Dice. Correcto. Perdón, recuerde hermano, solos no vamos a poder. En la carne nunca vamos a agradar a Dios. En la carne nunca vamos a mantenernos santos. En la carne nunca vamos a lograr nada. En la carne solo produce carne, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que orar, así como Pablo está orando por nuestra vida espiritual, oiga esto, nuestra vida espiritual, así nosotros también tenemos que preocuparnos por nuestra propia vida espiritual, por así nuestra es. Propia vida espiritual. Señor, fortaléceme, Señor, ayúdame, Señor, esta tentación no la aguanto, a mí me gusta fulano, yo quiero quitarle esto, yo quiero esto, yo quisiera que, amados, es momento de presentarle al Señor cada una de nuestras, oiga bien, de nuestras peticiones, de Amén. Nuestros deseos, y si son deseos pecaminosos, el que nosotros los podamos presentar delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame, que siento que caigo. Agárrese del Señor. Y esta debería ser una petición de cada uno de los creyentes, el ser fortalecido en nuestro hombre interior, el ser fortalecidos en el Espíritu Santo, que Él sea el que nos capacite y que nos ayude y nos anime a caminar en Cristo, a caminar de la mano de Dios. Fíjese que dice la Escritura, Pablo enseña que nuestro viejo hombre está crucificado con Cristo, ¿sí? Pero tenemos residuos de pecado dentro. Y una característica del creyente es que odia el pecado, oiga, permíteme, ahora odia el pecado, pero tiene deseos de cometer. Correcto, ahí está. Y yo no quiero ser así. Yo no quiero fallarle al Señor. Yo no quiero que mis hijos me vean en esto. Yo no quiero. Y entonces Dios dice, Pablo dice, yo le pido al Padre de nuestro Señor Jesucristo que les fortalezca en el hombre interior, en ese hombre nuevo que hay en nosotros, en esa nueva criatura. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Nueva criatura. Entonces, esa criatura. Las cosas viejas pasaron. Amén. Aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esa nueva criatura que se fortalezca para que pueda reprimir los deseos de la carne que siempre van a estar. Siempre van a estar hasta que nos entierren, mi hermano. Ahí va a estar el viejo hombre, aunque el Señor dice que nuestros pecados fueron tirados a lo más profundo del abismo, siempre la mente o el hombre carnal las trae. Pero lo que debemos de buscar es, no, como tú decías hace un momento, que no aniden en nuestro corazón, porque de tanto darle vuelta, llega un momento en que se vuelven un hecho. Eso debería de ser la palabra de Dios, escucharla, anidarla y que luego ser hacedores de ella. Amén. Como buen fundamento. Amén, así es. Entonces, Pablo ora porque seamos fortalecidos, no solamente la iglesia de Éfeso, sino que todos los creyentes, y gloria a Dios porque la iglesia de Éfeso comenzó a dar malos pasos porque Pablo pudo escribir esta hermosa carta. Entonces Amén. Les dice, yo oro para que ustedes en su vida interior, en la potencia que haya de Cristo, esa potencia crezca y dice que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Por cuál espíritu? No el espíritu del hombre, sino que el espíritu de Dios. Entonces, cuando esto pasa, ponga atención a esto, cuando su hombre interior está fortalecido, dice Pablo, versículo 17, la primera palabra nos indica que es resultado de lo anterior. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Me adelanté. Sí, correcto. Entonces dice, perdón. Me adelanté en la anterior. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. No es que si estamos pecando, Cristo no está en nosotros. No, amado. Sino que usted sienta que Cristo está allí. Que usted se sienta acompañado. Entonces, cuando usted está unido a la palabra de Dios, está unido al Espíritu Santo, está con fuego en la casa de Dios, está manteniendo esa relación, está
está cultivándose a sí mismo en su vida espiritual, usted sabe que Cristo ahí está, ¿verdad? Usted sabe que Dios camina con usted y siempre lo hace porque Dios está en todo lugar, pero el favor de Dios no está con todos. Entonces, cuando el hombre interior es fortalecido, entonces usted sabe que Cristo está. ¿Y eso qué es lo que hace? Mire la segunda parte, dice... Solo quería agregar que cuando nosotros ya tenemos fundamento, hemos echado raíces, tenemos buenos cimientos, entonces cabe agregar que podemos tener una relación diaria con Cristo, una relación íntima y personal con nuestro Señor Jesucristo, entonces, en la que por su amor, no por obligación, obedecemos, y esta con el poder del Espíritu Santo nos va transformando día a día en mejores creyentes hasta que lleguemos a la altura del varón. Correcto, y entonces cuando habite Cristo en nosotros vamos a estar arraigados, ¿verdad? Una Amén. planta, si no está arraigada a la tierra, si no ha echado, cuando hablamos de arraigo, hablamos de raíces, ¿verdad? Hablamos de estar unido a algo y de esa unidad hemos ido teniendo cimientos cada vez más fuertes, raíces cada vez más grandes y nos vamos alimentando de la savia del lugar. Entonces, cuando Cristo habita en nuestros corazones, vamos a estar, oiga bien, arraigados. La primera palabra que dice, a fin de que arraigados, es decir, bien puestos, bien con nuestras manos y con todo nuestro corazón. Y dice, y cimentados en amor. Esto es tremendo, pues, porque lo que nosotros debemos de conocer, lo que nosotros tenemos que entender, lo que nosotros tenemos que vivir y en lo cual nosotros tenemos que esperar es en el amor de Dios, porque amén, a través por el amor de Dios hemos sido nosotros, todo el proceso de redención caminó. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, resultado de ese amor vienen las promesas, vienen todo. Y entonces cuando nosotros logramos tener una idea del amor de Dios, tenemos una idea de la personalidad de nuestro Dios, de quién nos ama, entonces nosotros podemos estar arraigados y cimentados en ese amor que sostiene todas las cosas. Y amén, entonces cuando estamos bien arraigados, oiga bien, vamos al versículo 18 nos dice, pero antes dime tú. Que si nosotros tenemos ese fundamento en Cristo Jesús, el amor de Dios lo podemos reflejar cada uno de nosotros. Y solo quería comentar el Salmo 1, que ¿cómo nos dice que tenemos que ser? Que será, dice, como árbol plantado junto a la corriente de agua. La corriente va, pero como está arraigado, y eso es lo que tú decías, esa savia, dijiste, pero esa agua lo está haciendo que sus raíces crezcan y que tenga un buen fundamento. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y oiga eso. Y todo lo que hace eso prosperará. Es cuando las promesas del Señor van a hacerse realidad en cada una de nuestras vidas. Yo he escuchado muchas veces, dice, ay, es que yo solo veo pasar las bendiciones, pero no revisamos nuestro fundamento, no revisamos ese cimiento, cómo está, pero nosotros tenemos que estar plantados, dice la palabra de Dios, junto a corrientes de agua para que nuestras raíces se fortalezcan, para que nuestros cimientos estén bien, nuestro fundamento esté con esa piedra angular que es Cristo Jesús y pueda manifestarse en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Correcto, amados hermanos, pero vea que lo que la Biblia nos pide, no quiere, o por lo menos Pablo ora, y espero que así sea en nosotros, amén, es que estemos cimentados en amor, es que nosotros podamos, ¿cómo se llama? Fortalecer el hombre espiritual, saber que Cristo está en nuestra vida. Y dice versículo 18, porque ya vamos casi al final. Dice versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender, oiga esto, comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura y avanzo y de conocer el amor de Cristo. Oiga esto, por favor. Que excede a todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, cuando Cristo habita en nuestros corazones, estamos arraigados y cimentados en amor y nosotros logramos conocer el amor de Cristo. ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuál es la anchura? ¿Cuál es la altura? ¿Se recuerda aquel corito? El amor de Dios es maravilloso. Tan alto que no puedo estar arriba, tan bajo que no puedo estar afuera. Sí. O sea, abajo de Él, y tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Así es el amor de Dios. Y cuando no leemos la palabra a estos coritos, pastor, ni les encontramos sentido. ¿Para qué dice esos coritos bayuncos? Dicen, pero no, estamos ayudando a nuestros niños a cimentarse en la palabra de Dios. ¿Por qué? Para que cada uno de nosotros conozcamos como creyente y podamos entender de tal manera que Dios nos amó, como siempre nosotros ejemplificamos, que nosotros quizás no daríamos a uno de nuestros hijos por amor para salvación de otros, mas Dios mostró su amor que nos dio a su Hijo Jesús. Amén, amén. Y entonces dice el versículo 19, oiga esto. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es increíble, amados hermanos. No habla del poder, habla del amor. Pero ese anhelo de Pablo de que nosotros como creyentes podamos entender la magnitud del amor de Dios, el inmenso y poderoso amor de Dios para con nosotros, cómo nos entregó a su Hijo Jesús, y que podamos estar llenos de esa plenitud de Dios, de tener ese conocimiento que dice que ese amor excede a todo conocimiento. Muchas veces decimos, ay, pero ¿cómo Dios va a perdonar mi pecado si mi pecado es muy grande? Es por lo mismo, porque nosotros no logramos entender ese conocimiento del amor de Dios. Pero dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso, amados hermanos, al conocer a Cristo, óigame, tenemos todo. La Biblia dice en Colosenses que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Dios. Entonces, amén, cuando habita Cristo en nosotros, habita el amor de Dios en nosotros, y no el amor de Dios que Dios ha tenido para toda la creación, sino que el amor de Dios que Dios tiene para sus hijos. Entonces, y así nosotros somos llenos, y esto es una expresión que no se puede, no alcanzan las palabras, ni la imaginación, ni la mente, ni el conocimiento, ni la teología, que ningún hombre sobre la tierra pueda conocer para poder explicarnos al 100% qué significa esto, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo? De lo eterno, de lo todopoderoso, toda la sabiduría, de la omnisciencia de Dios. ¿Cómo podría ser posible? Yo no sé, pero cuando nosotros buscamos aferrarnos al amor de Dios, pues nosotros vamos a ir conociendo las intenciones de Dios, el propósito de Dios, y aunque un hermano nos pague mal, aunque una persona no nos corresponda a las atenciones o qué sé yo, pero nosotros vamos a ver que Dios tiene control de todo y que Dios nos va, de alguna manera, nos va a compensar. Y que Dios actúa en nuestra vida de manera abundante, con esa plenitud que nos dice, y de manera que nosotros, hasta poderosas, que no podemos entender cómo Él va a obrar en nosotros más allá de nuestras expectativas, más allá de nuestra comprensión. Amén. Y entonces dice Pablo, cuando nosotros vivamos así, cuando nosotros cuando logremos desarrollar nuestro hombre interior, cuando estemos verdaderamente sumergidos en ese proceso del llegar a la madurez cristiana. Y fíjense, desgraciadamente la madurez cristiana no implica los años, no implica su actividad en el Señor, porque hemos conocido personas que nos han dicho, yo tengo 20 años de ser creyente y hemos estado activos, pero de repente vienen, de repente se enfrían, de repente como la actividad aquí, quieras o no, en el Señor disminuye un poco porque es necesario hacerse cargo de la actividad diaria para llevar el pan a la casa, porque aquí toda la gente dice, no, que aquí abunda, pero abunda con la abundancia de trabajo también. Y entonces,
cuando nos dedicamos mucho al trabajo, no le dedicamos tiempo a nuestra vida espiritual. Descuidamos nuestra vida espiritual. Correcto, y vamos decreciendo en lugar de crecer y nos vamos haciendo débiles. Y entonces nos soportamos en nuestra vida material más que en nuestra vida espiritual. Y no sabemos que si Dios cuida a las aves, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Y por eso es que cuando su vida material esté consumiendo todo su tiempo, amado, mi querido hermano, yo sé que dinero nunca es suficiente, yo sé que nos puede ayudar, que la vida es mejor con dinero, eso es cierto, pero ¿qué vas a dar como cambio de tu alma? ¿Qué? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo tu dinero te va a ayudar a solventar un problema cuando tus hijos estén en drogas, cuando tus hijos estén metidos con alguien? Imagínense qué dolor debe ser, ¿verdad? Que un hermano, una persona esté pasando que su hijo es amante de otra persona y no puede disolver ese problema, o que sus hijos andan en malas compañías y que tarde o temprano solo está esperando el momento que le van a decir, su hijo está en la cárcel, a su hijo lo mataron, a su hijo, ¿cómo? ¿Qué va a importar todo el dinero que tengas? ¿Qué va a importar la casa? ¿Qué va a importar todo lo que tienes? Si lo que más amamos es nuestros hijos y que se pierdan. No, mi hermano, póngale un poquito de freno. Que bájele un poquito, como dicen los amigos mexicanos, ¿verdad? O los hermanos mexicanos, bájele 2 rayitas a su ambición y mejor desee crecer en el Señor para que usted pueda glorificar a Dios. Y los creyentes estamos hechos para glorificar a Dios. Y cuando nosotros logramos comprender que Dios hace mejor las cosas de lo que yo las hago, yo voy a empezar a confiar. Mire lo que dice el versículo 20. A confiar y a tener esa plenitud en Dios, pastor. Amén. Mire lo que dice el versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Oiga esto, porque las primeras 3 palabras nos enseñan que Pablo aquí va a dedicarle algo a Dios. Pero antes de dedicarle algo a Dios, primero dice la capacidad de Dios. Oiga lo eso. Está alabando. Sí, oiga esto, porque más adelante va a decir que debes darse la gloria dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, pero principalmente en su casa. Y entonces dice, oiga esto, que es, lo vuelvo a poner en su pantalla, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, número 1, de lo que pedimos, número 2, o entendemos. ¿Y cómo lo hace? Según el poder que actúa en nosotros. O sea, Dios va a obrar en nosotros. Y aunque usted tenga buenos planes, los planes de Dios son mejores. Aunque usted tenga buenos ingresos económicos, buena vida económica, Dios tiene mejor. Dios puede disponer de toda la riqueza del mundo. Dios puede hacer lo que quiera. Y entonces Él puede hacer las cosas mucho más abundantemente. No solamente dice mejor, sino que dice abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos, correcto, porque nosotros tenemos en nuestra mente mucho pensamiento, pero nunca, por muy ingenioso que usted sea, usted jamás tendrá más ingenio que Dios. Entonces, según el poder que actúa en nosotros, y esto es lo que Pablo quiere dedicarle a Dios, quiere que pase para Dios en el corazón de cada creyente, y como todos los creyentes formamos la iglesia, que no digamos, es porque yo puedo, porque sí, correcto. Yo quiero, entonces, muchas veces. Este sentimiento que habita en el corazón de cada creyente, y juntos todos los creyentes vamos a poder darle esto al Señor. Vea lo que dice el último de los versículos, permítame, ahí va. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nos está diciendo, a Él sea gloria en Cristo Jesús por todas las edades. A Él sea, oiga a eso. Él nos está a Él sea, permítame, a Él sea gloria. A Él sea gloria. En la iglesia, ¿sí? En la iglesia, en Cristo Jesús. O sea, por eso es que
Si no estamos en Cristo, si nuestro hombre interior no crece, no lo alimentamos, no nos desarrollamos, es imposible que glorifiquemos a Dios. Y vamos a ir a la iglesia y vamos a vivir en la iglesia como se vive en el mundo si nuestro hombre interior no va fortalecido en el Espíritu. Amén. Y ahí nos está dando una exaltación, está declarando alabanza, esta adoración para nuestro Dios, porque no hay otro a quien nosotros vamos a agradecer, y no cabe decir porque yo soy bueno o porque me ayudaron. No, toda la alabanza y la exaltación y la adoración está hecha esa gloria a Dios. Le vuelvo a compartir el texto, por favor. Oiga esto: a ese a la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, dice Pablo que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene que glorificar a Dios, y no importa que lo hayan hecho nuestros padres, también tenemos que hacerlo nosotros, y también tienen que hacerlo nuestros hijos, y tienen que hacerlo nuestros nietos, nuestros bisnietos. Entonces dice Pablo, por todas las edades, y cuánto tiempo, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, mire, ahora nosotros honramos a Dios, ¿sí? Nosotros honramos a Dios, pero Dios quiere que lo sigamos honrando todo el tiempo. Oiga bien, que lo sigamos honrando todo el tiempo. Que nunca desmayemos en nuestro amor por adorar a Dios. Que nunca desmayemos en nuestro amor por conocer, oiga esto, por conocer ese amor que actúa en nosotros. Iglesia, Dios tiene tantas cosas para nosotros, pero todo debe fundamentarse en el amor. Y usted no va a conocer y no va a confiar en el amor si Cristo no habita en su corazón fuertemente, y Cristo no va a habitar en su corazón fuertemente si usted no fortalece su hombre interior a través del Espíritu Santo, a través de la palabra y a través de congregarse constantemente. Eso enriquece su vida espiritual. Amén. Sí, muy importante. Eso era lo que me quitaste, y es lo que dice el texto. No me lo quitaste, sino que agregaste a la palabra el sentir de Pablo, que Cristo habite en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y yo solo quería recordarles que no seamos solo oidores de la palabra de Dios, sino que también seamos hacedores de su voluntad, que en obediencia a aquel que nos amó primero, aquel que dio su vida por nosotros, que no olvidemos. Por amor es mucho más fácil seguir la voluntad de Dios, el obedecer, nos hace caminar en Cristo, y que esa plenitud del Espíritu Santo habite en nosotros, para que nosotros podamos llevar esta palabra, podamos llevar esos estatutos, podamos llevar cada uno de la palabra de Dios, cada uno, como decíamos, de los valores cristianos de generación en generación. ¿Por qué se pierden los pueblos? Porque olvidan su historia, y el pueblo de Dios no debe de olvidar su historia. Amén. De dónde nos ha sacado el Señor y a dónde nos ha puesto en lugares celestiales para recibir toda bendición espiritual. Amén. Bien, mis queridos hermanos, así es como vamos a enriquecernos espiritualmente y vamos a poder comprender un poco el amor de Dios. Amén. Y el único canal para eso es Jesucristo. Gloria. Y es la vida espiritual. En la carne no, amados, no importa cómo se vista, no importa lo que usted haga. Y de repente, mire, los hermanos solo son paseos, solo son cosas materiales. Y en la vida espiritual no se mueren porque Dios no los abandona. Pero si de nosotros dependiera, nuestra vida espiritual ya hubiese muerto. Pero Dios es fiel y no nos ha abandonado. Amén. Y recuerden que Dios, dice, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él llama a tu puerta, pero quiere que tú la abras y que le entregues tu corazón. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a orar. Y vamos a orar. Yo quiero orar como lo hacía Pablo, ¿verdad? Quiero orar porque nuestra vida espiritual crezca, porque Amén. usted esté convencido que Cristo está con usted, que no está abandonado, que no lo ha abandonado, y que no valore más su vida carnal,
que su vida espiritual. No le dé gusto a sus deseos carnales. No, sacrifíquelos en el altar de Cristo. O sea, me refiero a que usted los presente al Señor y le diga al Señor que le ayude con eso, con esas cargas, con esos problemas, con esas inquietudes, con esas decepciones, con esa tristeza del corazón, etc. Usted sabe bien. Pero Dios puede obrar. Así que vamos a orar. Y quiero hablar con usted que quizás no conoce a Cristo como su Señor y Salvador personal. Al final va a salir una oración que le invitamos de todo corazón, que lo pueda repetir. Dios quiere salvarle, bendecirle, pero principalmente quiere hacerle su hijo. Y esto es espiritual. Vamos a orar. Amén. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este hermoso momento, Señor. Gracias por la palabra que nos has dado, Señor. Que tu Santo Espíritu nos ayude a valorarla, nos ayude a vivirla, Señor. Nos ayude a priorizarla, Dios, nuestra vida en ti, Padre. Oro por la vida de cada uno de tus hijos e hijas, Señor, que han estado atentos ahora a esta transmisión. Permite, Dios, que lo que se haya hablado sea de bendición para sus vidas y que ellos puedan esperar en ti todo el tiempo, Señor. Descansamos en tu misericordia y en tu amor. Te amamos, Dios, te amamos. Oro por la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Oro por la iglesia, oro por todas las personas que van a ver este video, Señor, porque les permitas, Padre, enriquecer su vida espiritual. Si es necesaria una prueba, Dios, que llegue, pues, ¿y qué vamos a hacer? Si no entendemos por las buenas, Dios, pero es mejor entender. Es mejor entender y vivir para ti, Señor. Si tu ojo te es ocasión de caer, dijo el Señor, decías tú, Señor, arranca tu ojo. O sea, quita ese mal que hay en ti. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos ver qué es lo que nos está quitando la bendición. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. En ti descansa nuestra vida, Señor. Bendice la vida de tus hijos, Señor. Bendícelos espiritualmente, ayúdales a crecer constantemente. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Gracias por habernos dado un espacio ahí en su espacio personal, en su casa, donde sea que usted se encuentre. Y esperamos haberle sido de bendición. No se olvide de orar, de leer su Biblia, de congregarse en su iglesia y de permitirle al Señor, al Espíritu Santo, que desarrolle el cristiano que es usted y que debe ser, dice la Biblia, hasta que todos alcancemos la altura del varón perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias, mis queridos hermanos, y que Dios les prospere siempre y les ayude a mantenerse en Cristo Jesús. No se olvide, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Señor les bendiga grandemente. Gracias por estar compartiendo esta transmisión. Gracias, mis hermanos. Muy buenas noches y que el Señor les bendiga. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.